De inmediato a esta Escazú tenemos información en vivo con nuestra compañera Ana Marta Arce, porque el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica revela una leve mejora de las proyecciones de crecimiento económico para lo que resta de este año. El tema lo amplía nuestra compañera Ana Marta Arce, quien ya está lista. Adelante, Ana Marta, muy buenas noches. Amigos televidentes, tal y como usted lo comenta, la economía costarricense muestra un mejor panorama para el 2023, aunque este fenómeno es leve. Según el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, en su reciente análisis trimestral, se proyecta un incremento económico de un mínimo de 2,6% y un máximo de 2,8%. Pero vamos a la siguiente información que hemos preparado. La economía del país muestra un mejor panorama del que aparentaba a inicios de año, así lo afirma un estudio del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR. Mientras en marzo se estimaba un crecimiento anual del Producto Interno Bruto entre un 1,5 y un 2,1%, ese margen subió a un 2,8%. El crecimiento interanual que se proyecta para el segundo trimestre de este año también crecería entre un 2,7% y un 3,2%. El consumo de los hogares también aumentó debido a los mayores gastos en servicios. Al desagregar el crecimiento por rama de actividad, observamos que manufactura y las actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y los servicios de apoyo fueron los que más contribuyeron al incremento del PIB del primer trimestre del año pasado al primer trimestre de este año. A pesar de estas cifras, el régimen definitivo sigue mostrando bajas tasas de crecimiento. Construcción, agricultura y pesca también se mantienen en números negativos. La actividad que más aportó al crecimiento interanual en el primer trimestre fue las zonas francas. En cuanto al tema laboral, en comparación con el primer trimestre del 2022, el nivel total de ocupación disminuyó un 0,2%. Podemos ver que únicamente aumentaron los trabajos con calificación media, mientras que los otros se redujeron. Y aunque la ocupación no aumentó, la productividad del trabajo sí, y fue en un 4,2%. Esta cifra es bastante similar a la del crecimiento del PIB a precios encadenados. El análisis trimestral para la economía también señala que la política monetaria ha dado frutos. Esto se muestra en la baja de la inflación. Ahora el Banco Central trabaja en reducir la tasa política monetaria y con ello reducir la tasa de interés de los créditos. Estas cifras suministradas este día por el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, nos encontramos con el economista Jorge Benavides. Don Jorge, gracias por acompañarnos. Hablemos un poco de las cifras que nos presenta hoy la UCR. ¿Cuál es la proyección que se tiene para este segundo semestre del año? No es de sorprenderse las cifras. Recordemos que durante la pandemia las zonas francas fueron el principal motor y lo que mantuvo la economía de Costa Rica activa. Esta tendencia continúa, el estudio lo que refleja es la continuidad de esa fuerza de zonas francas en estos momentos y con zonas francas, si estas se activan, si estas fluyen como lo están haciendo hasta este momento, quiere decir que la economía de Costa Rica va creciendo de una manera que no nos imaginábamos tampoco. Es un crecimiento de más de un 2% lo que el estudio dice. El desempleo obviamente va a bajar. Recordemos que las empresas de zona franca, el empleo que generan es un empleo técnico, es un empleo especializado, pero también quiere decir que la inflación bajó. Quiere decir que los inversionistas están inyectándole capital a Costa Rica, lo que se llama inversión extranjera directa, y eso significa que estamos bien como país. Se habla del dato de que las zonas francas es el motor prácticamente de la economía en el país, pero por otro lado vemos que el régimen definitivo sigue estancado. ¿Por qué razón es que no logra avanzar? Costa Rica tiene una ventaja con respecto a todo lo que es Centroamérica. Tiene una educación que es privilegiada. Por tanto, no es de extrañarse que esta educación técnica que estamos sacando a las universidades, todas se esté empleando en zona franca. Por tanto, no es preocupante que el régimen esté estancado, sino que más bien es de alegrar que el régimen de zona franca vaya creciendo. Esto significa que nosotros estamos aumentando las exportaciones y que cada día más mejor obra calificada está trabajando en esto.
Jorge, para finalizar, la tasa política monetaria es algo que la gente está como muy a la expectativa. ¿Podría seguir rebajando en estos últimos meses, tomando en cuenta de que la inflación ha bajado significativamente? De hecho, se refleja en el estudio de la UCR, se dice que la inflación en estos momentos está en el ideal. Para un país como Costa Rica, tener una inflación entre 1 y 3 es lo más maravilloso que nos puede suceder. Inclusive ya hay criterios técnicos que dicen que podríamos tener una inflación por debajo de 0, o sea, una inflación negativa, que sería lo óptimo. Por tanto, la tasa de política monetaria tiene que bajar. Recordemos que si yo subo la tasa de política monetaria, es una medida que opta el Banco Central para que la inflación no crezca. En estos momentos, la inflación estando en los números en que está, obviamente el Banco Central tiene que ser mucho más agresivo para bajar esa tasa. Así esto se beneficia no solamente a la gente que tiene crédito, sino que también la gente o las personas o las instituciones que invierten en Costa Rica, porque hace a Costa Rica más competitivo. Las condiciones de mercado para invertir acá son mejores. Entonces sí deberíamos de esperar que en los próximos días el Banco Central actúe de manera mucho más agresiva y que esta tasa pueda llegar a un 5.5, que sería lo ideal. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. A usted las gracias y gracias a toda la gente del noticiero. Eisel y amigos televidentes, es la información que tenemos de momento. Vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Buenas noches.